Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Rotativa del Aire, esta edición especial de 8 a 10 de la noche por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 94 de la emergencia por el coronavirus. A ver, las cifras de ayer a hoy. Primero los totales, ¿no? El total de casos confirmados hasta el momento, 240.908. Con ese número, 240.908, hemos pasado al séptimo lugar a nivel mundial con contagiados, ahora por encima de Italia y por debajo de España y del Reino Unido. Los casos de ayer a hoy, 3.752 casos positivos de ayer a hoy. Pruebas se han hecho más que el reporte anterior, 21.306 pruebas de ayer a hoy. Los muertos sí han subido, 201 muertos de ayer a hoy. A esas 201 familias, nuestro abrazo más sincero y nuestras condolencias. Y por cierto, el programa va dedicado para ellos. 27 hospitalizados de ayer a hoy. 27. Hay un dato importante aquí en UCI. 1.111 peruanos en estado crítico en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, son 10 peruanos menos en UCI. 10 peruanos menos. El reporte de ayer nos daba cuenta de 1.121 pacientes en UCI, que fue la misma cifra del día lunes, 1.121. Hoy, repito, 1.111, 10 menos en UCI, de acuerdo a las cifras oficiales. Y las altas suman de ayer a hoy 3.417. Muy bien, así estamos. Queda todavía a la espera el anuncio del gobierno sobre el futuro, ¿no? Con el reinicio de las actividades económicas, el Colegio Médico, por ejemplo, sostiene que la cuarentena se debe levantar. Digo, la cuarentena tal y como la hemos venido acatando por 94 días, ¿no? Bueno, el futuro entonces nos invita a hablar con Raji Burhum, conocido investigador, especialista en proyectos geoespaciales, científico en informática, recordado además por su artículo El martillazo del Huayno. Raji, un abrazo a la distancia, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo que decía yo hace un momento, el Colegio Médico está proponiendo levantar la cuarentena tal y como se viene aplicando hace 94 días. Bueno, en realidad se ha levantado de facto en varios lugares del país, comenzando por Lima, y se están reabriendo en paralelo actividades comerciales. El Colegio Médico señala cuarentenas focalizadas. Tú nos dices que no se está atacando el virus, y eso es muy importante de poder explicarlo. ¿Cuál es la estrategia que para ti debe seguir o se debe seguir luego de esta forma de aplicar la cuarentena? Claro, a ver, primero, para saber a dónde vamos, tenemos que saber en dónde estamos, ¿no? Tenemos que medir bien. Entonces, no es necesario inventarse algo totalmente distinto, sino simplemente mirar lo que hacen los otros países y repetir eso, ¿no? O sea, después del martillazo del Huayno publiqué otro artículo que se llama Un semáforo para el Huayno, sí, donde enseño un mapa que es básicamente un semáforo epidemiológico. Lo que eso hace es mide un indicador para decirte cómo va la situación en un distrito, ¿no? Así es. El valor de R te dice la tendencia, si está subiendo, si van a haber más casos o menos casos, pero el indicador te dice cómo está la situación en ese distrito. Ahora, lo que yo miro en otros países es que la estrategia está basada en dos pilares importantes. Uno tiene que ver con mide lo que está pasando, y medir significa cómo estás aplicando los tests. Y dos, aplica una estrategia de rastreo de contactos, que es qué es lo que haces después de que encuentras a una persona que tiene COVID, ¿no? No se trata de simplemente decir, oye,
te he encontrado, tienes COVID, te quedas en tu casa, haces cuarentena, sino se trata de hacer una investigación. Y esa investigación tiene que ver con preguntarte cuáles son las personas con las que has interactuado en los últimos 15 días y hacerle test a esas personas si se cree necesario y hacerle seguimiento a esas personas también y continuar continuamente con esas personas hasta que ya se acaben todos los casos, ¿no? Eso es algo que se está implementando en Colombia, es algo que se hace en México, es algo que es un pilar básico en todos los países. O sea, si tú abres por etapas o por fases, sea lo que sea, le quieres llamar fase, semáforo, lo que tú quieras, Claro. Se trata de medirlo, ¿no? Y la parte donde estamos fallando es de que, digamos, tenemos un equipo un ERR, ¿no? Un equipo de respuesta rápida, que cumple una función, ¿no? Que es un equipo médico de salud, que está yendo, que se está fijando cómo están las personas. Tenemos unos programas de Te Cuido Perú para asegurarte de que te estás quedando en tu casa, bueno, hasta en los distritos donde se está implementando, ¿no? Pero no estamos haciendo rastreo de contactos, ¿no? Y siempre existe esta confusión de que el equipo de respuesta rápida es el equipo de trazabilidad, y no lo es. En los países es totalmente distinto y estamos mezclando esos dos conceptos, ¿no? Claro, en tu artículo, precisamente un semáforo para el Guay, ¿no? Colocas medidas de alta contención, medidas de contención, atención y OK. Sin embargo, está faltando también, y veo por el mapa, ¿no? Lo estamos observando en la plataforma de televisión, para nuestros oyentes de la radio, se ven puntos naranjas o ámbar, se ven puntos amarillos, algunos pocos rojos y verdes, lo que significa que no hay un rastreo. Podemos llegar a esa primera conclusión, que no se está rastreando, es decir, se toma pruebas, pero no hay un rastreo y no hay aislamiento. Sí, yo pienso el color tiene que ver un poco más con lo que estás midiendo, ¿no? Entonces, una pregunta que te debes de hacer es, ¿por qué no todos los distritos tienen un color? Claro. ¿No? Eso es algo. Si un distrito no tiene un color, significa que no tengo ninguna medida de eso. Número 2, tiene que ver con el tipo de test que estoy utilizando para hacer ese color. Si utilizo netamente pruebas serológicas para hacer el color, entonces el grado de confianza que puedes tener de esos valores es cuestionable. Si lo haces solo con moleculares para generar ese valor, entonces tiene sentido. Para poder hacer esto, el semáforo es un ejemplo de cómo se hace en otros países utilizando los datos abiertos que recién tenemos ahora, que recién se han abierto hace una semana. Sí. No se podía hacer esto hace un mes, ¿no? O por lo menos para una persona externa. Pero es casi un llamado para decir, mira, yo no debo ser la persona que está publicando este semáforo. Este debe ser una entidad de salud la que debe estar encargada de hacer esto, ¿no? Claro. O sea, yo estoy dando un ejemplo y estoy poniendo valores de rango, por ejemplo, que yo estoy considerando basado en los valores que se utilizan en otros países para asignarlo en color. Pero no debería ser yo, sino debería ser una política gubernamental que elige cuál es el indicador que se usa y cómo se ajusta, ¿no? Claro. Los valores que estoy enseñando ahí es la situación actual, pero el no tener el rastreo de contacto básicamente va a hacer que esos valores vayan a ir cambiando poco a poco y van subiendo de color, ¿no? O sea, digamos que esto es más representativo de la estrategia de test que estamos haciendo más que de la falta de rastreo de contactos. Esas dos cosas van de mano a mano. Lo que dices también en el artículo es que tenemos que reevaluar nuestra estrategia de testeo, y una pregunta que sin duda ya 94 días después cabe hacerse es si entramos en cuarentena antes que muchos, marzo, abril, el Perú era un ejemplo, ¿no? ¿Por qué hoy tenemos tantos infectados? ¿A qué respuesta podrías compartir en función al artículo? Claro, lo que yo te diría es que hemos hecho la mitad del trabajo. Ajá. La mitad del trabajo es básicamente asegurarme que hago un test, te mando a tu casa, pero no he hecho la otra mitad del trabajo, que es rastrear, como se hace con otras epidemias, ¿no? Preguntar, como se hizo con el caso cero. O sea, no es que no sepamos hacer esto, lo hicimos con el caso cero.
está ahí el diagrama de rastreo, ahí, eso es lo que se tiene que hacer con todos, ¿no? Entonces, allí, si quieres echarle, digamos, si quieres buscar un factor que ha contribuido para ese crecimiento a pesar de tener este tipo de cuarentena, es un lugar al que puedes apuntar y con confianza decir este ha sido un factor que ha incluido para que estemos en esta situación. Claro. Ragui, permítenos hacer una brevísima pausa, pero vamos a seguir conversando sobre el escenario que se puede anticipar primero, o los escenarios, ¿no? Si el gobierno no cambia de estrategia, que sería fatal, ¿qué consecuencias en contagios o en vidas humanas podemos finalmente tener, ¿no? Y soportar? Y también los escenarios ya en este momento en el que estamos reiniciando actividades económicas, ¿sí? Y con más, por supuesto. Regresamos en un instante con Ragui Burhum aquí en La Rotativa del Aire. Y los acompaño en el día 94 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con Ragui Burhum, investigador, especialista en proyectos geoespaciales y científico en informática, sobre la estrategia del gobierno que, a criterio de Ragui y de muchos otros, entre los que me incluyo, estrategia que debe modificarse, ¿no? Estrategia que debe tener lo que en términos comunes se llama un giro de timón. Ragui, nos estabas explicando de esta combinación, ¿no? del rastreo, ¿no? del aislamiento, ¿no? Y de las cuarentenas focalizadas, que también es algo que propone el Colegio Médico. ¿Es tan difícil, luego de las pruebas, hacer un rastreo de los contagiados y aislarlos para evitar la propagación del virus? Mira, yo creo personalmente, o sea, como país, si decimos, o sea, nos han pedido hacer esta cuarentena, y sí es verdad que ha habido informalidad en ciertas cosas, pero en su mayoría sí hemos acatado. Sí podemos encontrar excepciones en diferentes cosas. Eso es normal, pienso, ¿no? Pero para digamos, ahorita tenemos dos opciones. Opción número uno es, dices, me rindo. Y opción número dos es, tenemos que mirar la estrategia y decir qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que podemos mejorar y mejorarlo, ¿no? No tenemos el lujo de decir no hagamos nada, ¿no? Entonces, o sigamos así. O sigamos así, porque seguir así simplemente significa el valor de R sube. Ahorita, sí, en esta situación donde tenemos un porcentaje de la población que sí está acatando y otro porcentaje de la población que por la situación en la que están, económica, tienen que salir, o sea, es que yo no les echo la culpa, o sea, simplemente existe un límite que puede aguantar la economía, ¿no? Entonces, no podemos pensar que vamos a estar en una cuarentena perpetua, eso no tiene sentido. Y entonces se trata de adaptar la estrategia a esta realidad, igual como estábamos hablando de la cantidad de refrigeradoras y sabemos dónde están las aglomeraciones, sabemos. Entonces, la pregunta es cómo tenemos que adaptar nuestra estrategia para poder digamos, adaptarnos a nuestra realidad, ¿no? Y en ese caso, ¿se puede hacer o no se puede? Claro que se puede hacer. Es un problema de gestión, ¿no? ¿Cómo queremos gestionar este tipo de estrategias? En lo que a gestión se refiere, creo que es momento de mirar el camino andado. Te propongo eso. ¿Y en qué, a tu juicio, no acertó el gobierno en estos 94 días? Y lo pregunto con el mejor ánimo, es decir, ¿qué se pudo haber hecho mejor para poder enmendar algunas cosas estratégicas y seguir hacia adelante con un mejor juicio? Sí. Mira, es bien fácil para cualquier persona agarrar y mirar para atrás en un partido, en una guerra, en lo que sea. Generales, después de la batalla. Claro, eso es fácil. No, pero lo digo para mirar hacia adelante, ¿no? Sí, para mirar hacia adelante, a mí me parece mirar hoy día, ¿no? Olvidarnos un poquito de lo que pasa atrás y mirar hoy día. Hoy día, yo te digo,
qué podemos mejorar y debemos de mejorar inmediatamente, y son las dos cosas. Es cómo hacemos los test, en dónde hacemos los test, cómo estamos viviendo la situación en cada distrito. Eso puede tener una mejora ahora y no existe razón para no hacerlo. Es agarrar los test moleculares, decir, mira, voy a aplicar tantos test en tantos distritos basados por población y hacerlo. Punto. ¿No? Y la parte de rastreo de contactos es contratar a la gente para hacer rastreo de contactos, entrenarlos en una semana, como se hacen en todos los otros países, y empezarlos a trabajar. Te puesto que hay un montón de gente, no necesitas, si tú quieres hacer equipos de respuesta rápida, necesitas tener gente que está especializada en salud. Si tú quieres hacer rastreo de contactos, no necesitas eso. No necesitas eso. Simplemente los entrenas y hacen el trabajo. Y digamos, ahí se trata de cómo contratas 1.500, 2.000 personas para hacer ese trabajo y cómo gestionas eso. Ese es el problema, ¿no? Hay que resolverlo, ¿no? Yo te planteaba esto de mirar, digamos, en qué no se pudo acertar, mirando primero lo que acabas de decir. Lo has dicho en este momento y lo has dicho en el bloque anterior. Te has referido a pruebas moleculares. Sí. Esa podría ser una primera mirada, es decir, el gobierno ha enmendado el camino, el ministro Zamora ha dicho, vamos a aumentar las pruebas moleculares. Yo te digo, esto de mirar es como cuando manejas, ¿no? Cuando manejas estás mirando hacia adelante, pero tienes un retrovisor y tienes laterales, ¿no? Para ver cómo quedó el camino atrás, ¿no? O sea, claro. te propongo esa figura. Mirar hacia adelante, pero tienes un espejo retrovisor. Puede ser una manera de corregir serológicas por moleculares, digo yo. Claro, hay un dicho que dice, cuando estás mirando para atrás, no puedes mirar para adelante. Así es. No, o miras para adelante o miras para atrás. Claro. ¿No? Entonces, el carro te ayuda un poco a tener esas dos ópticas, ¿no? Claro, ¿no? Y aún así, o sea, sí es verdad que uno puede aprender, y uno debe de aprender las cosas los errores que se han cometido, ¿no? Han habido otros países que han respondido muy bien a esta pandemia. ¿Por qué? Porque habían tenido, digamos, la experiencia de qué era tener esa pandemia en el pasado, ¿no? Y han podido responder rápidamente. En nuestro caso, digamos que es algo que nunca hemos experimentado y es algo nuevo. Si me hablas de los test, perfecto, necesitamos hacer más test moleculares, pero no solo simplemente decir, voy a subir de 2.000 a 5.000 o a 10.000 o a 100.000 test, sino es cómo los vas a utilizar, cuál es tu estrategia, cómo vas a asignar esos recursos y dónde. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es más importante que la cantidad en bruto. Otra cosa es, digamos, en este momento tenemos políticas que están decidiendo que ciertos distritos pueden salir a hacer ejercicio y otros distritos no pueden salir, sí, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Yo no he escuchado esa pregunta todavía. O sea, que me digas cuál es el indicador que estás utilizando para decidir que, no sé, pues Caraballo no puede y que Miraflores sí puede, ¿no? Pues, ¿cuál es el indicador? El argumento del gobierno es, o por lo menos del MINSA en sus alertas epidemiológicas, es que son los distritos con mayores contagios. Te lo estoy preguntando y te lo estoy trasladando, ¿no? Claro. 20 distritos en Lima, 19 regiones a nivel nacional. ¿Es suficiente ese enunciado o falta ser mucho más específico, abrir el mapa, hacer zoom, ¿no? Jalar y ver esta urbanización, este distrito? ¿Así? Claro. ¿O este sector del distrito? Para mí, por ejemplo, si me dices de una manera egoísta y me preguntas y me dices tú sí puedes salir, tal vez para mi distrito no es tan importante, pero si yo estaría en el otro distrito, sí preguntaría, o sea, no solamente que me digas tú bien y tú mal, sino que me digas cómo defines esa métrica, cuál es la métrica que estás haciendo, porque yo quiero asegurarme que estás normalizándola por la cantidad de población y quiero saber cuál es ese valor. Entonces, si por ejemplo, en mi semáforo epidemiológico, yo estoy eligiendo arbitrariamente que 22 casos nuevos positivos te mandan de color verde al color amarillo, eso es una transparencia, ¿no? Donde me dices, bueno, y el valor es 22. Entonces, yo ya sé que cuando ese valor baja a 22, me vas a dejar hacer lo que yo quiero hacer. Pero si no estamos publicando cuál es ese indicador, cómo se están midiendo, y no tienes un derecho, ¿no? De decir, oye,
¿cómo estás aplicando los test para medir eso? O sea, nada. Simplemente me estás diciendo, tú tienes más casos. Entonces, no te digo que esa política sea correcta o no. Lo que estoy pidiendo en este caso, igual como pedía con los datos abiertos, es transparencia, ¿no? Es dime cuál es el indicador, ponlo en un mapa, y así puedes asegurarnos de que están organizados, poner un valor que me diga, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es la cantidad de test moleculares? Ahí ya puedo hacer ese tipo de preguntas. Pero si no se publica eso y se hacen, digamos, decretos para decir tú sí y tú no, a mí me sorprende que nadie haga esta pregunta, ¿no? Claro, es una estrategia que se está haciendo incluso con el reinicio de las actividades, también con los ejercicios, con las salidas, etcétera. ¿Cuáles son, y te pido crudeza y realismo, cuáles son los escenarios que puedes anticipar si el gobierno no despliega una estrategia distinta, como te decía, un giro de timón en la guerra contra el coronavirus, incluso hablando de contagiados y más aún de vidas humanas? Claro. Yo he tenido mucho cuidado en hablar acerca de proyecciones, ¿no? O sea, hay cosas, tú puedes hacer proyecciones cuando estás midiendo cosas correctamente. Si tú miras, la única proyección que hice fue inicialmente la cantidad de muertos utilizando un modelo SEER estándar, ¿no? Normalizado. En este caso, yo te diría, mira Italia ahorita. Italia tiene el doble de población de nosotros, 60 millones de personas, 60 y pico, y tiene actualmente 34.448 muertos, ¿no? Y nosotros tenemos 7.200 y pico. Oficiales. Oficiales, sí, ¿verdad? ¿No? Y yo pienso que en todos los países debe haber habido un problema de no solo que sea... Bueno, claro, si tú miras en Perú, en el segundo artículo que tengo y comparo los muertos en SINADEP, puedes ver como ese exceso de muertos que no está siendo reportado, ¿no? O sea, que está siendo reportado por SINADEP, pero no están siendo clasificados como que fueran Así es. COVID. El subregistro. ¿No? Exacto. Pero eso yo pienso, no lo miro como algo intencional, ¿eh? Ojo, eso creo que está pasando en todos los países. Entonces no podemos ir y decir, sí, o sea, si están escondiendo esto, yo pienso que es más un problema yo decía subregistro, ¿no? Que es algo que propios funcionarios han aceptado. Sí, entonces es algo, digamos, sabemos que está pasando, sabemos que pasan en varios países, no le asignaría algo intencional, pero sí te diría igual, o sea, yo pensaría que hay un subregistro en Italia, de cierta, no sé si es de la misma magnitud, no, pero a lo que voy es que tienen 34.000 muertos. Nosotros tenemos 7.000 y pico. Entonces, no sé, dime que hay un subregistro de 3.000 o el número que tú quieras, igual no estamos en 34.000. O sea, ponle la mitad de eso, ¿no? Si dices la mitad de eso es 17. Entonces, no estamos en 17. Claro, no. Con ellos teniendo 60 millones de personas, nosotros teniendo 30 millones de personas, ellos están en 34, nosotros deberíamos estar en 17 para estar más o menos en la misma situación, ¿no? Claro. Entonces, ellos están haciendo rastreo de contactos, tratando de manejar esto, nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que pensaría y me dices, llegas a 17, cero sorpresa, absolutamente cero sorpresa, ¿no? Llegar a 17.000 muertos no es difícil. Si me preguntas, si me dices, ¿no? Continuamos con una situación donde no hacemos rastreo de contactos, eso. Entonces la pregunta viene un poco a ¿cuál crees tú que sea la fatalidad, ¿no? ¿Cuál va a ser la fatalidad por caso? Esa es la pregunta. Y la fatalidad por caso, ciertas personas te van a decir, bueno, va a ser el sistema de salud que ha colapsado, va a ser como Italia, 13%. No, que va a ser controlado, que 5%. Ok, no, que si hacemos un estudio de que la mayor parte de personas ya ha sido contagiada y que en verdad estamos viendo a 1%, un poquito menos de 1%, calcúlalo. Inmunidad de rebaño, o sea, población multiplicado por 60%, que es lo que piensas tú que se necesita para una inmunidad de rebaño. ¿Por qué digo 60%? Porque ese valor es calculado basado en R, ¿no? Entonces, si tú piensas que R es más arriba, en fin,
Sí. Población multiplicado por 60%, multiplicado por cantidad de fatalidad y sacas tus números, ¿no? Si piensas que es 12, te da un ataque cardíaco. Si piensas que es 0.08, entonces tienes otros números y de cualquier manera estamos hablando de una cantidad grande de personas, ¿no? Yo, en vez de concentrarme en eso y decir cuál es el peor de los casos, y me puedo imaginar un montón de los peores casos, pero no se trata de eso, es que no estamos ahí. No es la situación en la que estamos todavía, ¿no? Estamos en una situación donde tenemos 7,000 y pico muertos, tal vez hay un conteo... O sea, estamos a tiempo de hacer el giro del timón. Estamos en el momento. Todavía hay tiempo, tenemos, recursos para contratar a esta gente, entonces no sirve asustar a la población, simplemente decir de que esto es un tema serio, que todavía estamos a tiempo, todavía se puede hacer esa corrección y hay que hacerlo. Bien. Me quedo con el último párrafo de tu intervención, Ragui. Muchas gracias por esta entrevista. Siempre es un gusto conversar contigo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Ragui Burgum, científico en computación, un investigador muy brillante, peruano, él radica afuera, haciéndonos un desmenuce de las cifras y de la situación actual del coronavirus. Vamos a la pausa y regresamos para internarnos en el mundo de las microfinanzas. Hoy se ha realizado en el Congreso una sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y la voz de las microfinanzas tiene algo que decir luego de esta pausa. El señor Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú. Y más adelante conversamos con el fiscal José Domingo Pérez. Ya venimos.